¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de siempre, esto de estar todos los días con ¿Y vos qué pensás? Y vos qué pensás, lo van a tratar desde el ámbito colegiado. En este caso, nuevamente la temática de los abogados. Ya vamos incursionando con el primer invitado que tiene que ver con su primera participación, el doctor Gustavo Peducci, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, sinceramente ya te diría que podrías empezar con tu tema porque ¿cuál es la inquietud que vos tenés respecto de la jubilación y esto que está trabadito? Bueno, vos sabés que nosotros en el estudio nos dedicamos mayormente a lo que significa trámites jubilatorios y sobre todo juicios de reajuste por jubilaciones mal liquidadas. Seguramente lo que hoy en día más está en boga es la cuestión de la movilidad jubilatoria, pero también no tenemos que perder de vista aquella situación que se produce cuando el jubilado accede a su beneficio, que significa cuál es la determinación de su primer haber jubilatorio. Lógicamente todo el mundo sabe que para determinar el primer haber jubilatorio se tienen en cuenta no solo no la totalidad de los años aportados, sino los últimos 10 años aportados en el caso de jubilaciones ordinarias o de 5 años en el caso de pensiones o discapacidades. Y ahí es donde se produce el primer desfasaje de la situación. Si ese primer haber jubilatorio está liquidado de manera errónea, ese error se traduce en todo el tránsito de su jubilación durante toda su vida. Eso se provoca porque cuando vos vas a tomar algún haber en el año 9 o en el año 10 en el tiempo, lógicamente por la depreciación que se produce, lógicamente en todos estos tiempos de nuestra moneda, aquel haber es ínfimo. Entonces surge la necesidad de actualizar ese haber. Y ahí es donde los índices de actualización utilizados por ANSES no siempre son los adecuados o los que ordenan la justicia, en virtud de lo cual se produce un arrastre de ese error que hace que esa persona perciba sus haberes en mucha menor calidad de lo que debería percibirlo. El tema de la movilidad jubilatoria es un tema muy viejo, muy remanido, que tiene que ver no con la determinación del haber, sino con la actualización que periódicamente corresponde, con los aumentos que corresponden a su haber jubilatorio. Esto ha sido un largo proceso a través de los años, donde los jubilados siempre fueron los más postergados en este tema y donde las jubilaciones no fueron actualizadas y la movilidad no fue la correcta. En la época del gobierno de Cristina Kirchner hubo una ley de movilidad jubilatoria donde los haberes se actualizaban en 2 periodos durante el año, en marzo y en septiembre. Eso fue modificado con el gobierno de Macri. Vos recordarás aquella sesión caótica de piedras, de los famosos piedrazos, que fue horrorosa y vergonzosa para nuestro país, pero bueno, donde en definitiva incluso la parte opositora terminó votando a favor, y ahí se determinó un nuevo método de movilidad jubilatoria, que tiene que ver con el índice por un lado y con los plazos por el otro, donde ya no se actualizaba cada 2 veces por año, sino que se actualizaba en 4 oportunidades, en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Y se tenía en cuenta un índice que era una combinación de, por un lado, los salarios y por otro lado la inflación, donde la inflación incidía en un 70% en ese índice y los salarios incidían en un 30%. Bueno, todo terminó con diciembre pasado, cuando a través de un DNU
se suspendió la movilidad jubilatoria y pasó a ser un arbitrio del Poder Ejecutivo. En un primer momento fue una suspensión por 180 días y luego fue prorrogada hasta diciembre. Veremos cómo sigue esta historia. Hay voces en el sentido de que va a haber una nueva ley de movilidad jubilatoria, pero lógicamente ya estamos con un año perdido. Bueno, no sé si estaré excediéndome en mi tiempo, pero podemos seguir tratando tanto este tema como lo que tiene que ver con ese DNU que suspendió la movilidad jubilatoria. Ya lo tocamos porque nada va a ser imposible en este programa. Y por cierto, ahora nos trasladamos a otra problemática y el profesional que nos va a hablar es el doctor Jorge Stinson, a quien lo saludamos y le preguntamos qué pasa con las mediaciones. ¿Existen? ¿No existen, doctor? Hola Rubén, hola colegas. La mediación existe, lo que está es para... a raíz de la situación del ASPO, el acompañamiento, como no podía ser de otra manera, me guste o displazca, de la Suprema Corte a las medidas del Ejecutivo, la mediación quedó suspendida al quedar prohibida la reunión presencial. Como la ley de mediación prejudicial obligatoria, la 13951, establece como obligatoria la presencialidad, obviamente, contando que estamos en fase 4 y a la vista del protocolo elevado por Montenegro y aprobado por Kicillof, previa venia, por supuesto, de la jefatura del Gabinete de Ministros, no puede el abogado reunirse más que con un cliente por vez. Como la mecánica de la mediación es con patrocinio letrado obligatorio, si el mediador quisiera reunirse con una parte, sumado el abogado, ya serían 3 personas, con lo cual queda automáticamente prohibido. La solución para eso sería la mediación virtual, online, o como quieran llamarlo, sea por una plataforma como esta, por Zoom, por Microsoft Teams, Jitsi Meet, todo lo que ustedes quieran. Pero para eso habría que reformar la ley 13951. La Dirección Provincial de Mediación en esa inteligencia promovió la reforma, igual lo hizo el diputado Balbín de la UCR, Juntos por el Cambio. Ese proyecto, con algunos agregados del proyecto oficial y de otro de la diputada Valdés, mereció la semana pasada media sanción por la Cámara de Diputados de la provincia. Se supone, según fuentes informadas, que en la última semana de este mes, el 23 posiblemente, tendría sanción por el Senado. Se supone también de que no habría mayores inconvenientes. Eso, luego de ser reglamentado por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, permitiría que el mediador iniciara la mediación no presencial, online, virtual. Esto para mí es una medida superadora porque evita el embudo que significa no poder iniciar causas ni poder terminar causas con códigos de materia que estén sometidos a mediación, pero, siempre hay un pero, tengo mis dudas respecto al uso de la telemática por parte no solo de los mediadores, sino de los justiciables y de los propios letrados. No todos los letrados están en condiciones de manejar adecuadamente las plataformas, algunos ni las conocen. Yo entiendo que no son difíciles, son bastante intuitivas. Hay un problema para el mediador que son los costos de la plataforma. En este caso, Rubén nos está invitando a los 3 mediante el uso de su plataforma. Supongo que por la duración debe ser profesional, paga. La pregunta es, ¿qué va a hacer el mediador? ¿Va a soportar de su peculio los costos de la plataforma? No son grandes costos, pero son costos. Yo no me meto en el bolsillo de nadie.
Hoy Zoom profesional de hasta 100 participantes está alrededor de los 15, 16 dólares. Si me permiten la vulgaridad, el horno no está para bollo. Es decir, reitero, no me meto en el bolsillo de nadie, pero los 15, 16 dólares pueden significar demasiado, aunque cueste creerlo. Entonces, con esa salvedad, yo reitero, avanzamos por un lado y quedamos en un plexo de dudas por el otro. En cuanto a la mecánica en sí, hay problemas que solucionar respecto a la identificación, porque yo ahora estoy mirando en la pantalla a Rubén Muñoz, en una mediación. ¿Cómo sé que es Rubén Muñoz? Porque pone el nombre en su pantallita. Hay que buscar la manera de la identificación. En algunas provincias argentinas, en España, se utiliza la exhibición en la pantalla del DNI. Hay que solucionar el problema del discurso de apertura, qué hace el mediador, cuál va a ser la constancia de eso. Hay que solucionar el problema de las grabaciones, porque la mediación es confidencial y no se podría grabar en teoría. Y digo en teoría porque cualquier persona, en este momento, si yo aprieto en mi teclado Windows más G, comienzo a grabar esto. Si esto fuera una mediación, estoy incurriendo en un acto prohibido que eventualmente podría violar la confidencialidad. A su vez, hay que solucionar el problema de las audiencias privadas, ya que la mediación tiene audiencias conjuntas y audiencias privadas. Las privadas son con una de las partes y su letrado, y las conjuntas son con todos. Para hacerlo global con todos, no hay mayor problema. El problema con las audiencias privadas tendría el mediador que exhibir un manejo más profundo del Zoom para crear, por ejemplo, salas. Reitero, no es, yo creo, esto corre por mi cuenta, que no es moneda común que los abogados, especialmente los mediadores, estén tan familiarizados con la plataforma. Y finalmente está el tema del acta de cierre, sea un acta de cierre con acuerdo o sin acuerdo. ¿Cómo hacemos, toda vez que no quiero hablar demasiado técnicamente, pero toda vez que el artículo 288 del Código Civil y Comercial exige la firma hológrafa, que el legislador en esta reforma de la Ley 13.951 no tuvo en cuenta lo que sí se tuvo en cuenta al legislar sobre alquileres, esto es la introducción de la firma electrónica, no se sabe todavía qué va a pasar con el tema de la firma. El proyecto oficial, ese aspecto fue eliminado, en definitiva, en el que se sancionó, establecía que luego de hacer ese procedimiento telemático, las partes iban a tener que ir con los letrados a la oficina del mediador, con lo cual era una especie de oxímoron, no una contradicción en sí misma, porque ¿para qué voy a hacer todo telemático si después me tengo que ir a ver cara a cara y tos a tos con él, entre todos? Está bien, hay medios de poder buscarle, pero para hacerla sintéticamente, el tema es ese, cómo solucionar el problema de la firma. Algunos dicen que el mediador podría dar fe, bueno, yo tengo mis serias dudas porque involucraría una responsabilidad demasiado amplia para el mediador. Ese es más o menos el esquema en el cual estamos transitando. Hay grandes quejas de los abogados, con razón, porque no pueden, reitero, seguir adelante con los juicios. La mediación es previa y obligatoria. Pero ni el Poder Judicial, ni mucho menos la autoridad de aplicación, por el momento nos dan solución. Bueno, les propongo una pausa, ¿sí? Comercial, y ya retomo porque ahora viene lo mejor, como decía un viejo presentador. Bueno, pausa.
En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño. San Martín 3110. Teléfono 491-6546. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Estudio Contable Impositivo. Contadores Públicos Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero 4070. Teléfono 473-1053, Mar del Plata. Después de la pausa, el tercer invitado que tiene que ver hoy, y nos referimos a Ezequiel Perazo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Hola, Russo, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación. Bueno, no se ponga nervioso y no se me mueva, porque la verdad, lo que viene es esto. ¿Era momento de hacer o estar profundamente preocupado la política por hacer una ley para el teletrabajo? Digo yo, ¿no? A ver, si era momento o no era momento, eso lo veremos después con la práctica. Lo que sí, en la práctica ya de facto, de hecho, digamos, ya el teletrabajo se estaba realizando. Las grandes compañías desde hace un tiempo a esta parte ya venían realizando tareas, obviamente, en los domicilios de sus empleados. Y a raíz de, bueno, del ASPO, digamos, de esta cuarentena que estamos sufriendo desde marzo, la administración pública se adaptó también a esta situación y invitó digamos, a sus empleados a que empiecen a trabajar desde sus casas. Digamos que es una regulación que se necesita. En cierta medida, calculo que sí, por ahí no en la medida en la que se está reglamentando. Ya tiene media sanción en diputados y en breve va a tener media sanción en senadores. ¿Qué es lo que regula esta nueva ley? Es que la relación de trabajo, como todavía la que nosotros conocemos, la relación de trabajo es la que se da en la empresa, en el negocio del empleador, en la cual el empleado tiene que cumplir un determinado horario, se somete a las reglas y condiciones del empleador, y obviamente utiliza la maquinaria, la computadora, las herramientas, lo que sea, que le brinda el empleado. Lo que va a pasar con esta nueva situación, con esta nueva relación de trabajo, es que los empleados van a poder elegir de realizar la prestación laboral desde su casa. Es una gran innovación porque, por otro lado, puede llegar a favorecer a las pymes que tendrían menos gastos, por ahí menos alquileres o alquileres más reducidos respecto de los lugares donde se prestan las tareas, pero bueno, esto también lo veremos en la práctica. Lo importante es que esta regulación tiene que ser lo menos invasiva posible, lo menos regulada posible, a los efectos de que cada actividad pueda autorregularse a posteriori. Es decir, cada sindicato, cada gremio tendrá que a posteriori ver cuáles son las características previas o las características propias de cada actividad y claramente regular específicamente cómo se va a realizar esa tarea. No es lo mismo, obviamente, un trabajo administrativo de quien realiza por ahí trabajos de data entry, que son aquellos que tienen que lo mismo que trabajan en el RENAPER, o puede ser algún empleado público del IOMA, o del mismo ANSES, que tiene que cargar datos dentro de una computadora, aquel que, por ejemplo, tiene una fábrica de pulóveres, por ejemplo, o una fábrica de ploteados, que también tiene que adaptarse a esa situación. Daremos a ver cómo se configuran estas nuevas relaciones de trabajo.
Sobre todo desde el ámbito laboral tenemos que entender cómo se van a configurar las notificaciones entre empleado y empleador, que eso también habrá que regularizarse o regularse, cómo se notifican, cómo se controla el horario de trabajo, cuál va a ser jornada, por eso que es algo que todavía se va a ver en la práctica y esperemos a que se configure un poco esta situación para poder ver cómo se da. Ahí hay un tema que ya también está discutido, ¿no? Es decir, el horario de trabajo, si vos le podés mandar un mensaje después al empleado, si está fuera del horario, cómo controlarlo. Tiene algunas, digo, esas cosas raras, ¿no? Me parece, Gustavo, que podés hacer algún aporte respecto de eso también. Sí, me gustaría hacer un aporte porque estoy, en principio y con todo lo que dijo estoy de acuerdo con Ezequiel. Me parece correctísimo la manera en que evalúa la situación esta de la nueva ley de teletrabajo, pero me gustaría ir un poquito más allá y nosotros como letrados sabemos que el derecho siempre tiene que seguir a los movimientos sociales, a cómo se maneja la sociedad y cómo va avanzando la sociedad y cómo va evolucionando. Si el derecho se queda atrás de esas situaciones y no sigue la paridad de la vida social y de cómo se desarrollan los acontecimientos, nos encontramos ante una situación de caos. El tema de la regulación y legislar sobre el teletrabajo en este momento de la Argentina, lo veo por un lado como positivo, como es decir, como el acontecimiento adecuado a lo que está sucediendo en la actualidad. Pero tenemos que pensar que en estos momentos todos nosotros, y no hablo solamente de nuestro país, de la Argentina, sino del mundo en general, estamos como viviendo una película, estamos en Hollywood, donde están sucediendo cosas extremadamente raras, no usuales. Vemos a gente que no puede ir a su trabajo, vemos a familiares que no pueden ir a ver a los abuelos que están en un establecimiento geriátrico, por ejemplo, familias que no pueden unirse, deportistas saltando en un departamento y haciendo maratones en un balcón, es decir, cosas insólitas que nunca se nos hubieran ocurrido que podrían llegar a suceder. Dentro de esas situaciones se encuentra el teletrabajo. El teletrabajo no es que es una cosa nueva, como dijo Ezequiel. El teletrabajo ya existe. Y en algunos países del mundo existe de una manera mucho más avanzada. Lógicamente son aquellos países que están más avanzados en lo social. Suecia, Finlandia, Reino Unido, Países Bajos, son países que han legislado y que tienen al teletrabajo como dentro de sus modalidades principales. Hay otros países que también lo tienen, pero en menor medida. Estados Unidos y Japón están entre la primera línea. Colombia está dentro de los países que lo tiene en el cono sur. Ahora, la cuestión ¿es necesario salir a las corridas a legislar sobre el teletrabajo en este momento? Y ahí sigo Ezequiel. Nosotros nos encontramos con que de buenas a primera, la gente no podía concurrir a su trabajo y hecha mano de una herramienta válida, muy saludable y eficiente como es el teletrabajo. Pero no sería más conveniente, ayer se armó un tole-tole en la Cámara de Senadores tremendo, desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde estuvieron sacándose los ojos para ver si escuchaban o no escuchaban a los empresarios o quién hablaba o dictaminaba sobre el teletrabajo, si era conveniente o no era conveniente. Yo creo que una situación tan particular como esta, que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen que ver con el advenimiento de las nuevas tecnologías, debería esperar un poquitín, por lo menos, hasta que se vea la experiencia. O sea, cómo esto se va desarrollando en los hechos antes de legislar. Porque no se trata de legislar sobre lo ya legislado en otros lugares. No se trata de legislar
con parámetros de otros lugares que ya lo han hecho, sino que se trata de legislar de acuerdo a la modalidad que nuestro país va a adoptar respecto del teletrabajo. No veo mal la ley en sí, no veo mal que se estudie esta situación, pero si además tenemos en cuenta que la ley va a entrar en vigencia 90 días con posterioridad a la finalización de esta cuarentena, ¿con qué necesidad, por ejemplo, la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado está tan desesperada por sacar el miércoles que viene un dictamen sobre este tema? ¿No sería más conveniente, como dice el juez Ezequiel, escuchar a los que saben, que no es que saben, sino que saben porque lo están palpando en estos momentos y porque están viendo cómo se están dando esas circunstancias respecto del teletrabajo? Entonces esas personas el día de mañana nos van a decir cuáles son los pros y cuáles son los contras de esa modalidad y que podamos legislar de una manera más acorde a nuestras necesidades. Pienso que lo bueno está, pero que tampoco hay que salir corriendo a legislar en cuestión de días por una necesidad política, sino que toda legislación, Jorge no me dará la razón, nosotros a veces cuando leemos leyes viejas de otras épocas, lo simple que era leerlas, lo simple que era interpretarlas, y ahora estamos dependiendo de los decretos reglamentarios para que nos expliquen qué quiso decir la ley, porque hay veces que tenemos leyes cuyos artículos no sabemos qué quiere decir, porque están redactadas entre gallos y medianoche, y el decreto reglamentario cumple otra función, no la de clarificar la ley, sino de reglamentarla. Me parece que se debería esperar un poco más y analizarla con los legisladores por un lado, pero asesorándose adecuadamente con quienes están instrumentando esa modalidad de trabajo en estos momentos. Es ahí donde coincido con Ezequiel plenamente. Bueno, hago esto, una pausa, y está otra vez en el debate, porque ahora viene lo mejor. No se vayan, ¿eh? Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Energía más diseño. Feng Shui, saumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Estudio Contable Impositivo. Contadores Públicos Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero 4070. Teléfono 473-1053, Mar del Plata. En la continuidad me la dejó picando Gustavo para decir qué piensa Jorge, porque la verdad, lo que yo digo y lo que la gente dice, porque yo lo digo porque la gente me lo dice, es que los asesores que tienen estos diputados y senadores seguramente son muchos que tienen que ver con la militancia política, y hay que poner a Pedrito. De esto no entiende, pero está colaborando, él está ahí cerca, pero de las cosas que hay que saber, perdón por el gesto. Jorge. Yo soy un amante del código de Vélez-Sarsfield, así que ya se puede anticipar lo que puedo decir. La reforma incluso del Código Civil
devenido en Código Civil y Comercial no me gustó, porque son pretextos, mejor dicho, de simplificar las cosas, hizo perder aquella riqueza que tenía la obra de Vélez. Vélez, como otros legisladores del pasado, hicieron su trabajo muniéndose, recurriendo al derecho comparado, a grandes autores, y yo me pregunto en qué abrevaron los redactores, sigo tomando como ejemplo del Código Civil. Yo pongo, el Código Civil tuvo una comisión de redactores notables, a la cabeza Lorenzetti, el ministro de la Corte, etcétera, etcétera. Tuvo después una serie de comisiones que lo analizaron. Resulta que si uno lee, y voy a lo mío, el artículo 2542 del Código Civil y Comercial, el título dice, el sumario del artículo dice una cosa y el contenido dice otra. Si un abogado lee el título del artículo, su encabezado, el artículo dice que la presentación, suspensión por pedido de mediación, en otros términos. Resulta que cuando uno va al contenido del artículo, el artículo está diciendo que el curso de la prescripción se suspende con la notificación que haga el mediador, o sea, la interposición de la notificación por medio fehaciente que haga el mediador, o por la audiencia, lo que llegue primero. Si el abogado se confunde y va y se queda tranquilo porque creyó que suspendió el curso de la prescripción por presentar un formulario en receptoría como se hacía antes, se equivocó y se va a encontrar con un serio problema. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque no se controló nada. Y en definitiva ya hay, según tengo entendido, gente trabajando para una nueva reforma del Código Civil. Otro tema que tomó Gustavo, si no entendí mal, es el tema de los decretos reglamentarios o de las reglamentaciones. Es muy común ver en este país, por lo menos a mí me parece, que la reglamentación sustituya la letra de la ley. Y la reglamentación no está para eso. No está para nada para eso. Es más, eso es inconstitucional. Hecha la ley, debe haber una reglamentación, pero si la ley tiene laguna, la reglamentación no la puede suplir. No me voy a extender sobre el tema, podría seguir hablando de mediación con más que lagunas son mares, y más que mares el Mar Negro, está muerto, el Mar Muerto. Entonces, eso es lo que opino. La ley, el legislador, no atiende jamás, a mi modo de ver, a los que, como se dijo, a los que saben, o a los que transitan el diario vivir de determinada actividad. A los mediadores es macana, perdón por el término, que se nos haya consultado para la ley. No sé a quién habrán consultado con el tema del teletrabajo que estaban hablando, pero yo veo las cosas así. No quiero ser negativo, pero como las canas no me las pintaron a esta altura de mi vida, ya no creo en los Reyes Magos. Ezequiel, una mirada distinta, igual, independientemente de que estos 2 minutos que te quedan para poder explicar tus conceptos. Sí, claro. A ver, suscribo en un 100% lo que dijo Gustavo. Me parece que una gran cantidad de las leyes que hoy tenemos fueron, que por ahí tuvieron éxito en otros países, lo que se ha hecho en este país es traducir esa ley, no adaptándola a la social o a las necesidades del país, lo que genera por ahí un problema después en la aplicación, que es lo que puede llegar a pasar con el teletrabajo. Un ejemplo claro es lo que pasó recientemente con la ley de alquileres. Se apuraron, tuvieron no sé por qué esta premura en redactar una ley que venía a modificar el código, y las consecuencias en los precios de los alquileres y en el mercado se ven automáticamente, teniendo que ahora están necesitando una prórroga extensiva del contrato que congelaba los precios porque saben que la aplicación de la ley no es práctica, digamos, para los inquilinos. En el caso del teletrabajo yo intenté por ahí brevemente explicar un mundo que ya se venía aplicando. Como digo, cada
cada particularidad y cada empleo tiene sus particularidades propias. Por eso, hacer una ley que los englobe a todos pecaría de excesivo o de excesivamente reglamentario y terminaría trabando el trámite. Cada relación laboral, cada actividad va a necesitar una regulación propia, específica, que haga que ese trabajo pueda ser, digamos, aplicable en la práctica. Nada más y nada menos que es una regulación específica. Creo que va de acuerdo a lo que decía Gustavo y a lo que decía Jorge, ni más ni menos. Bueno, pausa, ¿sí? Y ya volvemos. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Estudio Contable Impositivo. Contadores Públicos Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070. Teléfono 473-1053, Mar del Plata. Bueno, la verdad que las explicaciones son todas bien realizadas, metodológicamente bien explicadas. Ahora bien, la pregunta del millón. Seguimos después de cuarentena y de esto que está pasando del ASPO con más o menos libertades. Lo más importante, y la justicia. La justicia, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque todavía estamos en la extraordinaria. La justicia bonaerense por lo menos tuvo la precaución, la decencia, me atrevería a decir, de no decretar feria de invierno. Si ustedes seguramente habrán observado absortos, aunque la adjetivación me corresponde, cómo la Corte Suprema dio marcha atrás y tuvo que habilitar la feria de invierno ante el pedido de los empleados judiciales. Acá, si bien hubo propuestas de la Asociación Judicial Bonaerense en el sentido de que la feria siguiera su curso, la Suprema Corte, reitero, decretó que no hay feria. Eso permitiría, y el potencial tiene que ver con la realidad, de que la actividad siguiera su curso. Ahora, la actividad sigue su curso de una manera parcial, precisamente porque hay cosas que no se pueden hacer y porque, bueno, también hay una maraña, esto no sé si tiene que ver, pero lo siento así, hay una maraña de acuerdos y resoluciones que para algunos son inentendibles. Hay que recurrir a un egiptólogo, como se llame, para desentrañar algunas, y eso que contamos con tutoriales y con la ayuda de personas del Poder Judicial, incluso funcionarios, que están muy aceitados en el tema. Uno de ellos, me permito nombrarlos, Andrés Miso, que es Andrés es prosecretario de Juzgado Civil y Comercial 3, otro sería el juez Ferrán, que han dado clases sobre el entendimiento de esto que yo calificaba de maraña normativa.
la Corte no se caracteriza precisamente por ser una buena legisladora. ¿Y vos qué pensás? Porque viste que el programa dice eso. ¿Y vos qué pensás? Sí, yo coincido totalmente con Jorge, hay una maraña normativa. Yo tuve que tomarme el trabajo de imprimir todas las resoluciones para ver cuál remitía a cuál y dónde íbamos de una a otra, pero ahondando un poquito en la problemática de la justicia, sobre todo de la justicia provincial, que es lo que más nos compete en la ciudad de Mar del Plata, vemos que hay una cuestión que va un poquito más allá de todas esas cuestiones. Esta situación de cuarentena y de pandemia, tan irregular como hablábamos hace un rato en todos los sentidos, vino a desnudar falencias que ya se venían denunciando de hace muchísimo tiempo. Realmente estoy convencido de que va a ser muy difícil que en el corto plazo se pueda volver a trabajar, al menos en estas circunstancias, de modo normal. Ediliciamente, la justicia no está preparada. Tenemos el caso de la justicia de Mar del Plata, donde los juzgados civiles y comerciales, y ni hablar de los laborales, han optado por alquilar viejos hoteles donde en sus habitaciones se encuentran los despachos de los oficiales primeros, de los secretarios y hasta de los jueces que se han reservado en los despachos más grandes, pero que no se dan las condiciones para que todo el personal de la justicia, ya sea funcionarios o empleados, puedan concurrir adecuadamente a cumplir sus funciones en un escenario normal. En unas habitaciones totalmente chiquititas, llenas de expedientes, con poco espacio, donde trabajan cara a cara. Yo creo que más que barbijo se van a tener que poner un traje de buzo, porque no se puede trabajar en esas circunstancias. Y entonces todo se va a complicar mucho. La cuestión de la justicia provincial es un tema delicado. Y en el caso de la justicia nacional, si bien la situación edilicia dista mucho de ese escenario, también, lógicamente, las complicaciones no dejan de ser las mismas. Pero bueno, estamos complicados para retomar las actividades, en todos los sentidos. Y tiene mucho que ver eso. El funcionamiento parcial que tenemos en este momento se debe a personas que tienen un gran amor por la profesión y por lo que están haciendo, porque realmente veo que dentro de los juzgados hay funcionarios judiciales que están yendo a cumplir su trabajo o lo hacen de manera virtual, teletrabajo, ya que estamos hablando del tema, y las causas, mal que mal las podemos seguir, al menos las que están iniciadas. Las que están por iniciarse van a tener la problemática que Jorge habló en la primera parte de este programa, que es sin la mediación obligatoria no se puede iniciar un juicio. Hoy para iniciar un proceso judicial lo tenemos que iniciar totalmente de manera virtual, con todos los elementos escaneados a través de la Receptoría General de Expedientes. Pero bueno, hay mucha gente que está trabajando en pos de que esto siga funcionando. Y lo poquito que está funcionando se lo debemos a ellos y tenemos que darle las gracias. Lo demás es un problema muy difícil, no le veo la solución simple, al menos por el momento. De los 4 que estamos participando hoy, el más alto es Ezequiel, así que su mirada desde ahí arriba, digo yo, ¿no? A ver, sin perjuicio de que considero que la justicia es una tarea esencial, y como te lo dije desde un primer momento, no concibo que se hayan, que se haya esta extraordinariedad en la justicia siendo de tan importancia respecto a un montón de circunstancias que se viven durante este aislamiento obligatorio. Ahora, desde la práctica, lo que voy a decir, y un poco resumo lo que dijeron recién los colegas, es, yo creo que el 80-90% de las causas se reúnen con audiencias. Es decir, en familia tenemos audiencias previas.
En el civil y comercial ahora tenemos la oralidad 2020, que se hacen juicios orales. Tenemos la mediación, que en las mediaciones, como bien dijo Jorge, se solucionan una gran cantidad de pleitos antes de llegar a judicializarlos. Y en el ámbito laboral, que es lo que a mí más me toca de cerca, prácticamente se solucionan con audiencias de conciliación, audiencias de vista de causa, que se llevan a cabo, como dijo Gustavo, en ambientes que son ridículamente reducidos. A veces en habitaciones de hotel, que son unos B, que son departamentos de un ambiente y medio, estamos 6, 7 personas, incluido el juez, que tenemos que llegar a un acuerdo y una audiencia. Hoy, con el distanciamiento, no prácticamente, es imposible. Va a ser imposible realizar una audiencia de acá en breve, por lo cual, más allá de que se reactive la justicia, cualquier solución a cualquier conflicto que haya latente o que se inicie en estos momentos va a ser prácticamente imposible. Esa es una de las cuestiones que más difíciles de solucionar, porque en cuanto al edilicio, uno puede por ahí modificar las presentaciones electrónicas y todos nos estamos adecuando a la situación, y me parece perfecto porque hoy presentar un escrito vía mail, como si fuese un mail, nos soluciona el trabajo, no tenemos que estar haciendo colas interminables en tribunales, podemos ver los expedientes de nuestro estudio y ver las pruebas, es muy bueno, digamos, la modificación o la actualización que tuvo la justicia de estos años. Ahora falta el tema de ediliciamente, cómo vamos a hacer para hacer las reuniones, cómo nos vamos a juntar con los jueces, cómo vamos a hacer las audiencias. Es un tema que realmente bastante difícil de tocar y que conlleva demasiado movimiento. Así que veremos. Creo que los colegas más o menos dijeron lo mismo, calculo que pensarán lo mismo. Bueno, es indudable que hay una situación de emergencia y creo que los únicos que pueden dar esta lucha de cambio son los mismos protagonistas que son los abogados. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo y para cerrar esta edición de hoy que ha sido enriquecedora, lamentablemente en la Argentina hace mucho tiempo que cada sector se mira su propio ombligo. Y dentro del sector, cada integrante de ese sector mira su propio ombligo. Y a partir de esa desproporción de no luchar por un bien común, termina fagocitándose a los que quieren hacer las cosas bien y lograr el cambio que si no va más, no va más. ¿De dónde aparece la plata? Bueno, que aparezca, porque así no se puede seguir. Ha sido un gusto enorme y sinceramente muy enriquecedor, lo vuelvo a decir. Gustavo, gracias por participar. Gracias a vos, Rubén. Yo creo que podrías dejarnos pendiente alguna cosita para la próxima, de esas que te quedaron ahí con las ganas. Sí, hay muchísimas cosas para hablar, es decir, sobre los aspectos que estuvo conversando Jorge, sobre los decretos reglamentarios, eso tenemos para hablar, pero muchísimo, sobre los DNU de esta pandemia, la suspensión de los despidos, la duplicación de las indemnizaciones, hay para ser dulce con todo eso, y sobre todo para elogiar, como dijo Ezequiel, la digitalización de los expedientes hoy en día. Es un avance enorme, pero lógicamente tiene que ir acompañada de otras circunstancias que también no son menores. Pero sí, quedan cosas en el tintero, quedan cosas por hablar, y hay muchísimo. Se han mencionado temas de los cuales me hubiera gustado debatir. Por ejemplo, hace un rato Ezequiel mencionaba la cuestión de la ley de alquileres. Jorge mencionaba la modificación de un recién nacido Código Civil, ya modificado una vez y ahora va a ser modificado en segunda oportunidad, cuando el Código de Vélez era una obra notable. Es decir, hay mucho para hablar. Bueno, será cuestión que en la próxima oportunidad lo podamos hacer. Te agradezco de nuevo Jorge, gracias. Hoy les quería contar de que hoy leí, me causó un poco de gracia y a su vez tristeza. James Cameron, está preparando la filmación de Avatar 2, pero a su vez está preparando una película en cuyo escenario el COVID-19 todavía está vigente allá por el 2022.
Yo creo que llegó para quedarse. Una cosa es esta mal llamada cuarentena, que podrá cesar, pero la pandemia no creo que se vaya de golpe. Entonces, para mí el problema no solo es edilicio, tiene que ver con una nueva modalidad de trabajo que es la telemática. Insisto, hay que subrayar ese tema, apuntar hacia ahí. La autoridad tiene que poner los medios suficientes y el encomio suficiente para que se pueda desarrollar telemáticamente el trabajo de los abogados. Ezequiel, gracias otra vez por tu aporte. No, muchas gracias a vos, Russo. Te mando un abrazo grande. Y saludos a los colegas. Bueno, muy bien. Ha sido un gusto para nosotros haber compartido con estos profesionales semejante cantidad de información que es enriquecedora y fundamentalmente mucha gente no la está informada. Siento como que esta es una necesidad de que tengan la posibilidad de quienes hablan con propiedad sobre ciertos temas tengan el espacio para poder explicarlo y que ustedes que están atrás de esa pantallita, sea de lo que sea, televisor, compu, celular, lo que venga, pero lo concreto es que les llega auditivamente esta información como la que recibieron en el día de la fecha. Chao, hasta cualquier momento, el gusto de siempre. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.